Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 5 de marzo del año 2023, ¿no? Eh, Mateo 17, 9, la transfiguración. Pero como siempre, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesús que active en nosotros ese Santo Espíritu que nos dio el bautismo para que nos ilumine y este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, está bien que nos estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La transfiguración. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica a ver qué nos dice sobre la transfiguración. Entonces, en el numeral 556 vamos a encontrar lo siguiente. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Bueno, la transfiguración nos concede una visión anticipada, ¿no? De lo que van a ser nuestros cuerpos, porque si morimos con Cristo, vamos a resucitar con Cristo, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que Jesús se transfigura, pero sus vestidos también. Entonces, está bien que el cuerpo de Jesús se transfigure, pero la tela, literalmente la tela con que están hechos sus vestidos, ¿cómo así que se transfiguran también? Cuerpo y vestido se transfiguran. Eso tiene que tener algún significado muy profundo. Ciertamente ocurrió así, no lo dudo ni por un instante, así ocurrió, porque lo está diciendo la palabra de Dios y hay que creerle a la palabra de Dios. Esto tiene que tener un significado teológico, espiritual muy grande, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice un teólogo de la Edad Media llamado Pedro de Blois. Pedro de Blois, teólogo de la Edad Media, dice, en cuanto al cuerpo, dice: En efecto, la glorificación del cuerpo consta de 4 cualidades: claridad, agilidad, sutileza e inmortalidad. Repito, según Pedro de Blois.
En efecto, la glorificación del cuerpo consta de 4 cualidades: claridad, agilidad, sutileza e inmortalidad. Aquí, en la transfiguración en el monte Tabor, aquí el Señor solo apareció glorificado en cuanto a la claridad, ¿no? Demostró en cambio la futura sutileza de los cuerpos cuando se apareció a sus discípulos entrando con las puertas cerradas, y la agilidad cuando anduvo sobre las aguas a pie enjuto. Qué claro este teólogo, ¿no? Dice entonces que sí, que un cuerpo glorificado, así como fue el de Cristo después de resucitar, y que nos dio una visión anticipada en la transfiguración, presenta esas 4 cualidades. Claridad. ¿Qué es la claridad? Claridad es cuando se ve algo claro, porque cuando no se ve claro es porque tiene un velo encima. Sí, Jesús tenía el velo de la humanidad, ¿no? El velo de la humanidad, ¿cierto? Eh, una vez se quita ese velo de su humanidad, de la naturaleza humana, se ve su cuerpo glorificado, ese que va a entrar en la gloria eterna, ¿no? Entonces, por eso brillaba su cuerpo, ¿cierto? Ahora bien, nos aclara acá que la sutileza del cuerpo, que es otra característica del cuerpo glorificado, la va a mostrar una vez resucite, ¿no? Acuérdate que el Evangelio dice que la primera semana, el primer día de la semana, los discípulos estaban con las puertas muy bien cerradas, puertas y ventanas muy bien cerradas, por miedo a los judíos, ¿no? Por miedo a los judíos, y Jesús se presentó en medio de ellos, ¿no? Estando las puertas cerradas, se presentó en medio de ellos y les dijo la paz a vosotros. Esa es la sutileza, ¿cierto? Y la agilidad, pues cuando, cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Y la inmortalidad, pues ya sabemos que Cristo entró en la gloria eterna, ¿cierto? Esas 4 cualidades son las que nos esperan, ¿no? Porque nuestro cuerpo va a ser glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, si morimos con Cristo, ¿no es cierto? Vamos a resucitar con Cristo. Muy bien. ¿El qué nos dice respecto a los vestidos, no? Pedro de Blois, teólogo de la Edad Media, ¿qué nos dice respecto a los vestidos? Las vestiduras de Cristo son sus fieles, que se revisten de Cristo y son revestidos por Cristo. Claro, aquí está hablando del bautismo, ¿no? Repito, las vestiduras de Cristo son sus fieles, que se revisten de Cristo y son revestidos por Cristo, como afirma el apóstol. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestidos de Cristo. Y así, lavados por Cristo mediante el baño del segundo nacimiento, superarán en blancura al resplandor de la nieve, como dice también el profeta. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Muy claro acá nuestro amigo el teólogo Pedro de Blois, de la Edad Media, está diciendo claramente que sus vestidos resplandecieron, literalmente resplandecieron los vestidos de Jesús en la transfiguración, porque el cuerpo de Cristo lo formamos nosotros. O sea que las vestiduras de Cristo somos nosotros. Aquí juega lo de la cruz, cuando despojaron a Jesús de su túnica y la iban a partir en 4 partes iguales. Los soldados la iban a partir en 4 partes iguales y como la vieron tan fina, resolvieron no dañarla, sino jugarla a suertes, ¿no? Eh, para que no se dividiera la túnica, puesto que esa túnica es figura de la iglesia, figura de nosotros, figura de la iglesia, lo que quiere decir que la iglesia nunca se va a dividir hasta llegar a un punto de desaparecer, porque es que si la túnica lo hubieran dividido en 4 partes, hubiera desaparecido la túnica, pero la túnica se conservó intacta, así como la red de la segunda pesca, la pesca de Juan, la red cuando cogieron 153 peces de gran tamaño, amenazaba con romperse, pero finalmente no se rompió, porque esa red es figura de la iglesia también, que nunca va a romperse, la iglesia nunca va a colapsar. ¿De acuerdo? Muy bien por Pedro de Blois, ¿no? Continúa el Santo Evangelio, ¿no? Continúa el Santo Evangelio, ¿no? En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Bueno, muy bien. Nos dice de qué conversaban. San Lucas dice que conversaban con Moisés y Elías de su pronta partida a Jerusalén, donde iba a morir, ¿cierto? ¿Sí ven?
Entonces, como aparecen Moisés y Elías, están atestiguando y confirmando, ¿no?, de que para llegar a la gloria de la resurrección es necesario pasar por la cruz de Jerusalén, ¿no? Para llegar a la gloria de la resurrección, a ver, muestra el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 555, dice, numeral 555, dice, por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria, Lucas 24:26, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén, ¿no? Ahí están Moisés y Elías, o sea, la ley y los profetas, atestiguando esto, ¿no es cierto? Entonces, la transfiguración hay que verla a la luz de unos eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento es sencilla y llanamente el cumplimiento del Antiguo, ¿no? Todo lo que se profetizó, lo que se prometió en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, entonces vamos al capítulo 33, al capítulo 33 del Éxodo, ¿no? Del 18 al 23. Moisés desea ver a Dios. Éxodo 33, versículos 18 al 23. Dice, entonces Moisés dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Qué bien, qué bien. Aquí está Moisés, está aquí. Moisés pidió ver a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, en este episodio de la montaña, pero Dios no se lo permitió, le mostró solo la espalda. Ahora se va a dar ese momento, ahora Dios le va a mostrar su rostro, porque el rostro de Cristo es el rostro de Dios, ¿no? Cristo es el punto de encuentro, ¿no? Es el punto de encuentro, ¿no? De esa parte humana de Dios y esa parte divina del hombre. Entonces, ahora se va a cumplir esto, ¿no? Ahora se va a cumplir esto. Mire lo que nos dice San Juan Damasceno respecto a esto. San Juan Damasceno, homilía sobre la transfiguración. Dice, hoy Jesucristo se manifiesta como maestro de la antigua y de la nueva alianza. Hoy sobre el Tabor, Moisés, el legislador de Dios, el padre de la antigua alianza, asiste como un servidor a su maestro, Cristo, el dador de la ley, y reconoce su designio al que lo había iniciado en el pasado por prefiguración. Esto es lo que significa, en mi opinión, ver a Dios de espalda. Éxodo 33:23. Ahora ve claramente la gloria de la divinidad, albergado en la ranura de la roca. Éxodo 33:22. Pero esta roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Como Pablo lo ha enseñado expresamente, el Dios encarnado, Verbo y Señor. Está muy claro. Esa roca que vio Moisés allá en la montaña donde Dios le pidió que se metiera, eso es Cristo, ¿no es cierto? Y ahora está viendo el rostro de Cristo, ¿no? Ese que no pudo ver allá en la montaña. Pedro propone hacer 3 tiendas, ¿no? ¿No? Pedro propone hacer 3 tiendas. Claro, Pedro en su éxtasis. A ver, aclaremos una cosa. El Evangelio empieza 6 días después, ¿no? O sea, 6 días después
menos, o sea, 6 días, 6 días después, está hablando de un séptimo día, ¿no? Es la fiesta de las tiendas, ¿no? Los teólogos, los estudiosos han llegado a concluir que el anuncio de Pedro, cuando declaró que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, eso fue el primer día de la fiesta de las tiendas, ¿no? Eh, y 6 días después ocurre este evento de la transfiguración, ¿no? Entonces Pedro aquí está evocando las tiendas, la fiesta de las tiendas, pues que evocaba pues ese modo de vivir de los israelitas de 40 años por el desierto, en tiendas, ¿no? Entonces por eso pide hacer 3 tiendas, ¿no? Pero entonces San Efrén, el diácono San Efrén, mire lo que dice respecto a esto. Simón Pedro dice, Señor, es bueno estar aquí. No, no. ¿Qué dices, Pedro? Si permanecemos aquí, ¿quién realizará las predicciones de los profetas? ¿Quién sellará las palabras de los heraldos? ¿Quién llevará hasta su último término los misterios de los justos? Si permanecemos aquí, ¿en quién se cumplirán estas palabras? Han atravesado mis manos y mis pies. ¿En quién se cumplirán estas palabras? Se han repartido mis vestiduras, han echado a suerte mi túnica. ¿Quién realizará el anuncio del salmo? Por alimento me dieron hiel y para mi sed me dieron vinagre. ¿Quién vivirá la expresión libre entre los muertos? ¿Cómo se ejecutarán mis promesas? ¿Cómo se construirá la iglesia? Y salió de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Oiga pues, Pedro quiere quedarse allí, en su éxtasis, pero como es una visión anticipada, a ver, Jesús va para Jerusalén. ¿A qué va Jesús a Jerusalén? A tomar la cruz. O sea, dicho en otras palabras, Jesús va para el aeropuerto a tomar el único avión que aterriza en el cielo, ¿no? El aeropuerto es Jerusalén y el único avión que aterriza en el cielo es la cruz, ¿no? Entonces Jerusalén, aparte de ser un término geográfico, va convirtiéndose en un término teológico, ¿no? Todos nosotros de una u otra manera tenemos un Jerusalén. Un Jerusalén puede ser nuestra casa en un momento dado cuando hay un enfermito allí, un enfermito, ¿no? ¿En cuántas casas no hay enfermos terminales, no? Un Jerusalén puede ser nuestro sitio de trabajo, donde hay situaciones insoportables que nos hacen sufrir. Un Jerusalén pueden ser nuestros vecinos, ¿no? Un Jerusalén puede ser la misma parroquia, que a veces entre nosotros, ¿no? A veces entre nosotros, los católicos, ¿no? Nos hacemos la vida imposible, la misma parroquia, ¿no? Los unos hablando de los otros o con ciertas rivalidades y ciertas cosas, pues, que no dejan de ocurrir en la iglesia, en las parroquias, ¿no? Entonces, ya está muy claro, para entrar en la gloria hay que pasar por la cruz de Jerusalén. Muy bien. Apareció la Santísima Trinidad y decía salió la voz del Padre de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. Escuchar a Jesús no es una opción, no es una opción, no es una elección, es una orden, es un mandato, hay que hacerlo. El que escuche, el que le obedezca al Padre escuchando a su Hijo, se salva. El que no lo escuche se condena, porque así lo dice Marcos 16:16. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿no? Y a tu enviado Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el Evangelio del domingo. Ese es el Evangelio del domingo. Pidámosle a Dios, ¿no? En nombre de su Hijo, esa gracia tan grande, ¿no? Que hagamos de cada Eucaristía, ¿no? Este momento de la transfiguración, porque realmente hay una transfiguración allí, sino que Cristo está cubierto con los velos eucarísticos para no infundir temor, ese temor que sintieron los apóstoles. Pero la Eucaristía es un gran momento porque
Es el momento de la transfiguración porque aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas. El Antiguo Testamento también se nombra como la ley y los profetas, ¿no? Entre los nombres que recibe el Antiguo Testamento está la ley y los profetas. Y las lecturas en la liturgia de la palabra, hacemos lecturas del Antiguo Testamento. Y está el Salmo, que es del Antiguo Testamento también. ¿Sí ve? Y hablan todos de Cristo. Tanto las lecturas como el Salmo hablan de Cristo. ¿Aparecen la ley y los profetas? Sí, sí, ¿no? La hostia que antes era solo pan se transfigura, ¿no? Si pudiéramos, si tuviéramos la gracia de ver el brillo que hay en la hostia, pues la luz que sale de allí, pues sencillamente no lo resistiríamos. Y si no estuviera Cristo cubierto con los velos eucarísticos, nos pasaría lo que le pasó a Pablo en el camino a Damasco, que fue tumbado por el piso y quedó ciego. O le pasaría lo que le pasó a los apóstoles que cayeron rostro en tierra atemorizados y le tocó a Jesús con su poder levantarlos nuevamente. Entonces, bienaventurados los que creen sin ver, ¿cierto? Podemos hacer de cada Eucaristía la transfiguración y ser testigos presenciales de este momento. Sí, porque la Eucaristía es un anticipo, ¿no?, de la glorificación también de nuestros cuerpos, porque nos convertimos en el que recibimos, según San Agustín. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quienes escuchen este video y no se hayan inscrito al canal, por favor inscríbanse. Difúndanlo, difúndanlo y si les gustó, denle clic a la manito hacia arriba y hagan sus comentarios. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.